Eh, se extrañaba esto, la verdad que me acordaba en la actividad cómo nos separábamos y debatían y se escuchaba el murmullo cada vez más fuerte, eh, y había que pedir silencio para que se puedan escuchar todos. Pero bueno, quería tocar este tema que es muy importante, me parece que lo tengamos en cuenta, que es la tolerancia, eh, porque es un tema muy actual, como mencionaron ustedes, habla de los hechos que están pasando actualmente. Estamos en una sociedad totalmente depravada y se va yendo cada vez peor hacia el mal, y estamos en tiempos difíciles como cristianos. ¿Sí? Isaías 5:20 dice: ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, y que hacen de luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y hoy se está cumpliendo esto. A lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Entonces nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, que luchamos por lo bueno, por los buenos valores, los valores que aprendemos de Dios, pasamos a ser hoy los malos de la película. ¿Sí? Hoy nosotros somos los que condenan a esta sociedad y los mal vistos. Por eso quería compartir este tema importante. Hoy en la actualidad se dice que se les dice los progres, ¿sí? ¿Lo escucharon eso? Una sociedad pobre, progre. Porque le llaman progreso a lo que ellos están haciendo, a lo que están practicando y a lo que están defendiendo. Pero lo único que hacen es mostrar la decadencia que tiene la sociedad. Se dicen que son, otras frases que dicen, son abiertos y que son pluralistas, que aceptan el derecho que tiene cada individuo de formar sus propios valores y decir qué es verdad. Es decir, somos 7 millones, 70 millones en todo el mundo, entonces hay 70 millones de verdades. Pero bueno, esto es lo que la sociedad enseña. Dice que tolera a todos, pero cuando vos quieras enfrentarte y presentarte como cristiano, que tenés valores firmes, que hablas de una verdad absoluta, te van a empezar a atacar, te van a empezar a señalar y no te van a tolerar. Es una incongruencia que ellos tienen. Si vos decís que sos cristiano y que tenés valores bíblicos, ¿sí? Y que empezás a marcar y decirle a los otros: yo te tolero, ¿sí? Te respeto, pero pienso que lo que vos estás haciendo está mal porque lo aprendí de Dios, te van a tachar de mente cerrada y de anticuado, ¿sí? La tolerancia, según el diccionario, lo define como actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas y actitudes de las demás personas, aunque no coincidan con las propias. Muy bien las definiciones que dieron, ¿eh? Actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de las demás personas, aunque no coincidan con las propias. El mundo llama tolerancia a otra cosa, el mundo llama tolerancia al libertinaje. Ellos nos tratan a nosotros, los cristianos, como jueces morales, porque nosotros decimos esto está bien y esto está mal. No porque lo decimos nosotros, ¿sí? No es nuestra forma de pensar, sino que es la forma de pensar que Dios tiene. Nosotros hablamos de cosas absolutas, de los absolutos, ¿sí? De que hay una verdad absoluta, y ellos hablan de que todo es relativo. Depende, como decía Nico, desde el punto de vista en que uno lo mire. Por eso hoy tenemos en los noticieros gente que sale a defender a los ladrones. Iba a decir chorro, pero no, ladrones queda mejor. Que diciendo que lo que él estaba haciendo, y bueno, estaba bien en cierto modo. Él estaba haciendo lo que él aprendió. Es bueno en cierto modo lo que él estaba haciendo porque lo hacía para comer, ¿sí? Por eso hoy esta sociedad le da lugar a esas personas, ¿sí? Que defienden el lado malo porque algo de bueno tiene, ellos dicen. Hay que ser tolerantes con ellos. Esa es la filosofía que tiene la sociedad de hoy en día. El pecado no existe, dicen ellos. Es malo, depende quién lo diga, es subjetivo. Lo que también dice la filosofía de la sociedad dice que el humano debe actuar de acuerdo a su atracción natural de sus diferentes gustos, tendencias e inclinaciones.
Es decir, ya no somos personas, somos animales porque nos maneja por impulso, ¿sí? Y nos llama a tolerarlos, pero no nos tolera a nosotros que tenemos valores cristianos. Disculpen, ¿se escucha? Hola. Me salió el cartelito acá de sus conexiones. Apago la cámara, así se escucha mejor, me parece, porque ya me saltó varias veces el cartelito, ¿sí? Disculpen. Ahora sí, ¿me escuchan? Bueno, sigamos. Eso que la sociedad llama como progreso no es progreso. Y lo que ellos enseñan como tolerancia no es tolerancia. Nosotros como hijos de Dios debemos pararnos frente a esta sociedad y mostrar la verdad absoluta, ¿sí? De la verdad que aprendemos de Dios. No es una opinión nuestra, como les decía, sino que es la verdad que nosotros aprendemos de Dios. Y nosotros tenemos que practicar la verdadera tolerancia. Por eso es importante que sepamos bien de qué habla este tema, tener bien en claro la definición para poder también contestar y enseñar a otros lo que es la tolerancia, qué es lo que aprendemos de la palabra de Dios. Ahora, nosotros con los de afuera, con los pecadores, como nosotros, pero que aún no conocen al Señor, tenemos que ser tolerantes, como dijeron ustedes. Aceptar a la persona, pero no aceptar sus hechos. ¿Sí? Condenar sus hechos, decirle, mira, te amo en Cristo, son muy importantes para mí, pero lo que haces no está bien. Dios me enseña que no está bien. ¿Sí? Pero por otro lado, nosotros como hijos de Dios, también tenemos que ser tolerantes unos con otros. ¿Sí? Ahora vamos a mirar un poquito hacia adentro. ¿Cómo nos relacionamos entre nosotros? Es importante que seamos tolerantes. ¿Se acuerdan de la definición? Dice que es una actitud, es decir, es la forma en la que yo decido actuar. Y es actuar, como mencionaron ahí, con respeto hacia el otro. Y hay muchos textos en la Biblia que nos hablan del respeto hacia los demás, ¿sí? En primer lugar, cuando pensaba en respeto, pensaba en no creernos superiores a los demás, ¿sí? Romanos 12:3, pueden buscar, habla de no considerarnos superiores, sino que debemos tener un concepto equilibrado de nosotros. Si leen ahí en sus Biblias, dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Un concepto equilibrado de quién sos, ¿sí? Comparándote con los demás, ¿cómo estás? No te creas superior. Tenés que tener un concepto sano y equilibrado de tu persona. Filipenses también 2:3 dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con una actitud humilde. Cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. Es decir, si querés comparar, considera a los demás como superiores a vos. Eso es un ejercicio que debemos hacer. Considerar al otro como superior a uno mismo. Eso habla de tolerar. El que se las cree todas, que la sabe toda, cuando alguien cree que se la sabe toda es un indicio de que se cree superior. Pasa con el necio y el sabio de Proverbios. Si ustedes leen Proverbios, muchas veces menciona el necio y el sabio. Y el necio es el que no necesita ser enseñado, él sabe todo, él sabe de más, él puede hablar de cualquier cosa. Pero cuando se pone a hablar, los que lo escuchan se dan cuenta que es necio. Pero el sabio no, sabe que no sabe todas las cosas. Entonces busca aprender, busca estudiar la Biblia, las Escrituras, busca aprender de otros. Hay gente que piensa que no puede, hay gente que a él no le puede enseñar. Y es una falla. Todos tenemos que aprender de todos. Santiago 1:19, también, si buscan en sus Biblias, dice, este texto nos anima a que seamos prontos para oír, ¿sí? Muchos los pueden recordar de memoria, prontos para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse. ¿Sí? Proverbios 15:1, la blanda respuesta calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Todos estos consejos
son apropiados para poder tener respeto, para poder tolerar al hermano, ¿sí? Para tolerarnos entre nosotros. Si yo veo, si no considero a nadie como inferior a mí, si todo lo que hago lo hago para fortalecer al hermano con una actitud humilde, considerando muy importante que yo, si yo controlo mi forma de hablar, que si estoy dispuesto a escuchar antes que de hablar y enojarme, y si estoy dispuesto a dar una respuesta blanda, estoy mostrando respeto a muchos pasajes, y podría mencionar muchos más, que hablan sobre el respeto, ¿sí? Para ser tolerantes tenemos que respetar a la otra persona. El otro punto que pensaba en ser tolerantes con nosotros es evitar los prejuicios, porque nos llevan también a la intolerancia. Cuando el Señor, como ustedes mencionaban, cuando estaba en este mundo, Él fue tolerante con las personas. Él podría haber hecho la diferencia y decir, yo soy el santo, 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 y ustedes los pecadores. Pero el Señor no, el Señor andaba entre el pueblo. Y cuando el Señor estaba, había muchos prejuicios en la sociedad. Por ejemplo, los judíos despreciaban a los samaritanos. Natanael, que fue uno de los discípulos del Señor, cuando le dijeron, hemos hallado el Cristo, que viene de Nazaret, y él dijo esa expresión, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? En ese tiempo también las mujeres eran tenidas como inferiores, no se las tenía en cuenta. Y también tenemos a los fariseos y a los escribas que discriminaban a aquellos que eran sin estudio. Los discriminaban, no dejaban que ingresen al templo y que escuchen las enseñanzas de la Torá. Así era la sociedad del Señor. Y el Señor, cuando vino y habitó entre las personas, se mostró como una persona tolerante. Y esto irritaba a los religiosos. Y lo criticaban, le decían, a los pecadores recibe y con ellos come. Lucas 15:2. El Señor no juzgaba a nadie, sino que buscaba ayudar a las personas, que se arrepientan, que conozcan, que se acerquen a Dios y conozcan de su amor, porque es el amor de Dios, como mencionaban ustedes, el que nos enseña a ser tolerantes. Así como Dios es tolerante conmigo, pero no tolera el pecado. Nosotros tenemos que practicar la misma tolerancia. Tolerar al hermano, pero no tolerar el pecado. Tolerar a las personas que no tienen a Cristo, pero no tolerar el pecado. Como mencionaron Colosenses 3:13, en otras versiones, la palabra soportar aparece como tolerar. Así que dicen, tolérense unos a otros y perdónense unos a otros. Efesios 4:2, siempre humildes y amables, sean pacientes entre ustedes y por amor sean tolerantes unos con otros. ¿Sí? Ahora, quiero que pienses en esta pregunta. ¿Te conocen por ser tolerante? ¿Te conocen por ser amable? Es para que piensen, ¿sí? 1 Pedro 4:8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, o como dice otra versión, muchas ofensas, ¿sí? El amor hace que nosotros seamos tolerantes entre nosotros y que nos empecemos a cuidar. Ustedes van a ver que mientras vamos a relacionarnos, y está buenísimo que empecemos a charlar y tener relaciones entre todos, ¿sí? En especial la gente que se va agregando, que es nueva, es bueno que vea esto, que somos tolerantes unos con otros. ¿Por qué? Porque lo hacemos con amor. Entonces, la otra pregunta, ¿hay que tolerarlo todo? Porque hay personas que piensan, hay que ser tolerantes y no hay que ofender a nadie. Y esto es un error también. Porque el Señor hubo cosas que no toleró. No toleró la hipocresía de los fariseos y de los escribas. Y públicamente le decía hipócritas. Pueden leer todo el capítulo 23 y muestra cómo el Señor habla de esta hipocresía, hipócritas porque hacen esto, ¿sí? Hipócritas porque no cierran la puerta delante de ustedes para entrar al cielo y no dejan que otros entren. Hipócritas porque limpian lo de afuera, pero lo de adentro sigue podrido. El Señor tampoco toleró a los que hacían
mercado en el templo de Dios, y con un látigo los sacó a todos. Nosotros muchas veces nos va a tocar tolerar a un hermano, pero no tolerar su pecado. Entonces, en esa situación vamos a tener que saber cómo actuar. Porque muchas veces nosotros somos tolerantes con nuestro pecado, pero no somos tolerantes con el pecado del prójimo. Queremos corregir al otro, pero no miramos bien nuestra vida. Es más fácil condenar al otro y no condenamos nuestras propias fallas. Por eso Mateo 7, del 1 al 4, dice: no juzguéis a ser juzgado. Y parafraseando dice que no vamos a querer sacarle la astilla del ojo a un hermano teniendo un tronco en el nuestro. Así que ese pasaje me hacía pensar en la forma de señalar el error en el hermano. Es bueno que seamos tolerantes, pero si vemos que alguien está cometiendo un error, debemos corregirlo. ¿Quién nos autoriza a corregirlo? La misma palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cómo somos cuando corregimos? Mateo 18:15 dice: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. ¿Sí? Si te hace caso, has ganado a tu hermano. ¿Cómo te gustaría que te digan a vos que cometiste un error o que estás fallando en algo? Pénsalo. ¿Cómo te gustaría vos imagínate, vos estás metiendo la pata, ¿cómo te gustaría que alguien te diga que estás haciendo las cosas mal? ¿Por Facebook? ¿Por Instagram? ¿Por Twitter? La Biblia de Dios nos llama a que podamos ser cuidadosos con los hermanos. ¿Sí? Dice: ve a solas con él y hazle ver su falta. Y en varios pasajes somos amonestados y somos exhortados a cuidar a los hermanos, siempre con amor, y a mostrarle si en algo están fallando. Hay un texto que yo me hacía pensar también en esto, que dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder. Y muchos salen y dicen: bueno, hay que defender con firmeza, con poder, la verdad, y empiezan a criticar y a tirar palos. Pero pará, el texto no sigue ahí, no termina ahí, digo, sigue. El texto también dice en amor, dice de amor y de dominio propio. Tenemos que practicar esto en nuestra relación, amor y dominio propio. Santiago dice que muchos ofendemos de muchas formas y tenemos que tener presente esto. Tenemos que ser tolerantes y practicar amor y practicar dominio propio. Porque cuando nos dañan, cuando nos lastiman, cuando somos nosotros los lastimados, ahí cuesta mucho más perdonar al hermano. Cuesta mucho más ir y decirle: mirá, me parece que estás fallando esto y me lastimaste. Segunda de Timoteo 4:2 dice: Pablo le decía a Timoteo: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cómo es tu actitud frente al que peca? Frente al que cae en pecado. ¿Te parás como tolerante o te parás como juez? Yo siempre, un pasaje que estudié, uno de los primeros estudios que hice cuando empecé a compartir la palabra de Dios, Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Por lo tanto, la tolerancia no acepta todo. Acepta a la persona, pero no acepta el pecado. ¿Sí? Dios nos llama a soportarnos, a tolerarnos unos a otros, ser amables, ser humildes, pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos fallas y que debemos hacer como hace Dios. ¿Sí? Dios no castiga cuando nosotros nos fallamos, sino que nos va corrigiendo en amor. ¿Sí? Por lo tanto, hay dos extremos. ¿Sí? Uno es ser un legalista, porque también hay los legalistas en la iglesia que piensan que por cumplir ciertas reglas ya son espirituales, ¿sí? Y buscan, como el fariseo y el escriba, limpiarlo de afuera, cumplir: yo cumplo con esto, soy espiritual. ¿Sí?
Y el otro extremo es aceptarlo todo, decirle, no, yo no le voy a decir nada porque lo amo. No, en estos dos extremos hay falta de amor. Porque si yo amo a mi hermano, amo a un amigo y veo que está haciendo algo mal, porque lo amo, le voy a decir, mira, te estás lastimando con esto, estás haciendo mal. No es de bendición para tu vida esto que estás haciendo. Por eso es bueno marcar el error. Cuando estamos marcando el error en el hermano, estamos mostrando amor también, ¿sí? Dios nos ama y por eso también Dios nos corrige. Que podamos mirar nuestras relaciones y lubricarlo con esto, con tolerancia, con amor, ¿sí? Con cuidado, considerándote a ti mismo, dice la Biblia. Es decir, ¿cómo te gustaría que te vengan y te muestren la falla? Bueno, de esa forma hacerlo con el hermano, con mucho cuidado. Me acordaba de una historia en la China. Vieron que ellos tienen la tradición de cuando el hijo, la madre viva, tiene que cuidarla en su casa. Entonces, este hijo se casó y estaba la chica y tenía que soportar a la suegra. Y la suegra no la quería. ¿Vieron que la suegra no quieren, no quieren al intruso? ¿Vieron? Menos mi suegra me ama. Entonces, la situación, la relación de esta suegra con la suegra no era buena. Entonces ella, muy enojada, ¿sí? Ya no la toleraba más. Entonces, ¿qué hace? Va a buscar ayuda a un amigo que tenía que manejaba el tema de las hierbas medicinales. Entonces le pide un consejo y le dice, bueno, ¿sabes qué? Ya sé lo que vamos a hacer, la vamos a envenenar, así muere. Miren qué buen consejo. Pero le dice, vos tenés que hacer como que está todo bien en la casa. Empezá a ser amable con ella, bancate el maltrato que ella tiene hacia vos, porque si no se van a dar cuenta que fuiste vos la que la envenenaste. Así que para sacar sospecha, empezá a tratarla bien y a soportarla. Y entonces dice que empezó ella, se llevó un sobrecito con la hierba con el veneno, y le dice que le empezó a preparar el té en las mañanas. Y bueno, soportaba a la suegra y cumplía lo que le decía, y bueno, buscaba tener una buena relación. Y al cabo de unos días había cambiado totalmente la situación en la casa. Ya no se llevaban mal. Ya empezó a ver que la suegra no era mala, ¿sí? Y entonces empezó a encontrarle el lado bueno, y hasta se hicieron amigas. Y ella, cuando se da cuenta que la quiere mucho, dice que vuelve al amigo que le había vendido el veneno y le dice, tenés que ayudarme, porque no quiero que muera, porque ahora la considero una amiga y la quiero mucho, la amo como mi mamá. Entonces el amigo le dice que se tranquilice porque lo que le vendió simplemente eran vitaminas y no era veneno. El veneno era la relación que ellos tenían, pero ella tenía que aprender a tolerar a su suegra para poder llevarse mejor, ¿sí? Que esta historia y lo que hemos compartido con la palabra de Dios nos ayude a poder lubricar nuestras relaciones, tolerarnos, soportarnos, ¿sí? Hay muchos que son pesados, ¿sí? Yo estoy viendo acá la pantalla y ay, no, cuando pensemos en el que otro es pesado, pensemos cómo somos nosotros. Yo soy terrible, mis amigos, los que están cerca, saben que soy pesado. Físicamente y también como persona soy pesado. Entonces, ¿qué necesito? Que me soporten, ¿sí? Así como cada uno de nosotros necesita ser soportado por los otros, ¿sí? Y con esto, ¿qué estamos haciendo? Mostrando amor. Y el amor hace que estemos más juntos, ¿sí? Que el Señor les bendiga.